Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este útil canasto a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Aparece en la etiqueta como si fuera tela de camiseta para tejer, pero también la conocemos como trapillo. Este es un material bastante diferente. Dice la etiqueta que está hecho de 90% de algodón y 10% de poliéster. Y este ovillo es de 200 gramos. También dice que podemos tejer con una aguja de 4.5 a 6. Entonces lo que podemos hacer siempre es medir la aguja de esta manera y si la sentimos que se ajusta perfectamente, entonces esa puede ser. Esta que tengo aquí es de 6 milímetros, entonces es la que voy a utilizar. También vamos a utilizar marcador de puntos y tijeras. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. El anillo mágico lo vamos a hacer con la mano contraria con la que tejemos. Ubicamos el hilo aquí entre nuestros deditos. Vamos a girarlo, creamos una X con el hilo. Ahora con la aguja vamos a insertarla por debajo, salimos por la mitad, tomamos el que está en la parte superior y vamos a crear aquí este pequeño anillito. Saco la mano y aquí entonces vamos a hacer una cadena para asegurar. Ahora vamos a empezar a tejer alrededor de este anillo. Para eso vamos a hacer puntos bajos. Entonces vamos a hacer puntos bajos insertando la aguja en el centro de este anillo. Tomamos la hebra, la sacamos y vamos a crear el primer punto bajo. Ese punto bajo, ese primero, lo vamos a marcar con el marcador de puntos. Marcamos y vamos a continuar haciendo puntos bajos alrededor del anillo. Ahora vamos a tejer un total de 6 puntos bajos dentro del círculo. Vamos a jalar la hebra para cerrar. Vamos a jalar muy bien y aquí entonces ya cerramos y vamos a cerrar la vuelta. Entonces justo donde colocamos el marcador de puntos vamos a retirarlo y por aquí vamos a insertar la aguja. Tomo la hebra, la saco y la deslizo por la que ya estaba en la aguja. Así vamos a cerrar. Entonces así tenemos la primera vuelta de 6 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar con la segunda vuelta. Para esta segunda vuelta vamos a hacer entonces una cadenita de altura y vamos a comenzar haciendo entonces punto bajo. Inserto por el primer punto, tomo la hebra y creo el primer punto bajo, el cual también voy a marcar para saber dónde cerrar la vuelta. Y entonces voy a hacer otro punto en el mismo lugar de donde sale este otro punto bajo. Y así haciendo 2 puntos bajos en el mismo huequito o en el mismo punto anterior, así logro el aumento que necesito para esta segunda vuelta. Voy a repetir exactamente lo mismo en todos los puntos, es decir que voy a hacer aumentos. En este segundo hago lo mismo, 1 y 2 puntos en el mismo lugar y así sucesivamente hasta llegar al final. Es decir que como aquí en la primera vuelta tenía 6 puntos bajos, en esta segunda lo voy a duplicar, voy a tener 12 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ya aquí terminé entonces con los 12 puntos. Aquí es importante contar porque a veces va a parecer como si me faltara, pero no, este realmente es el primer punto. Entonces aquí terminé los 12 puntos, o sea los aumentos, y aquí donde tenía el marcador de puntos voy a cerrar
esta vuelta. Y así me queda entonces la segunda vuelta creada. Ahora voy a comenzar con la tercera vuelta. Esta tercera vuelta voy a comenzarla exactamente igual con una cadenita, y en este primer punto entonces voy a hacer punto bajo, lo marco, y en esta primera no voy a hacer aumento, sino que voy a dejar un solo punto. En el que sigue voy a hacer el aumento, es decir, voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. Entonces ya aquí tengo un punto normal, solamente uno sin aumento, y en el que sigue un aumento. En este que sigue voy a hacer un punto bajo normal, o sea, sin aumento, y en el punto que sigue voy a hacerlo con aumento. Entonces vamos a repetir exactamente esa misma secuencia a lo largo de toda la vuelta. Uno normal, otro con aumento, uno normal y otro con aumento. Es decir que al final debo de aumentar 6 puntos más. Quiere decir que paso de tener 12 puntos a tener 18 puntos. Listo, aquí terminé el último punto. En este último hice aumento, es decir que hice 2 puntos en el mismo punto, porque este primero lo hice uno solito. Entonces aquí debería de quedar con aumento, con 2 puntos. Entonces terminé aquí los 18 puntos y voy a repetir el mismo proceso de cerrar con punto deslizado la vuelta. Ahora voy a continuar con la siguiente vuelta, es decir, la vuelta número 4. Para esta vuelta número 4 vamos a repetir el mismo proceso, pero esta vez vamos a hacer los aumentos cada 2 puntos. Es decir, que hago un punto normal aquí, o sea, un punto bajo después de hacer la cadena de altura. Y ahora en el que sigue voy a hacer también uno normal, un punto normal sin aumento, pero en el que sigue sí voy a hacer el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Y en los dos que siguen entonces voy a hacer los normales sin aumento, 1 y 1. Y en el que sigue lo voy a hacer con aumento, y así sucesivamente hasta llegar al final. Quiere decir que al final voy a aumentar 6 puntos más. Si ya teníamos 18, quiere decir que ahora vamos a quedar con 24 puntos al finalizar esta vuelta. Y aquí entonces llegué al último punto donde hago el aumento, porque recuerden que en este comencé con 2 punticos normales, es decir que este de aquí tiene que ser con aumento, y ya tengo mis 24 puntos. Voy a cerrar la vuelta igualmente y voy a continuar entonces haciendo las siguientes vueltas de la misma manera, aumentando aquí el círculo con aumentos cada 3 puntos en la siguiente vuelta, luego en la que sigue con aumentos cada 4, y así sucesivamente. Voy a dejar por aquí una imagen de cómo sería el patrón haciendo estos aumentos. Todo va a depender del tamaño que tú quieras para el canasto, y dependiendo de ese tamaño entonces hasta ahí, hasta ese número de vueltas vas a tejerlo de esa manera. Bueno, aquí ya hice un total de 8 vueltas, siguiendo pues como las mismas vueltas que les estaba mostrando con los aumentos. Esta medida que yo hice aquí es aproximadamente 18 centímetros. Ustedes pueden hacerlo tan grande como quieran o tan pequeño como ustedes lo deseen. Eso depende de para qué lo vayan a usar. Entonces, si lo desean hacer más grande, lo pueden hacer más grande, y la medida pues obviamente va a depender del material que estén usando y de la tensión. Entonces yo aquí hice 8 vueltas y esa fue la medida, y este va a ser un canasto pequeñito. Ahora vamos a continuar con el cuerpo del canasto. Entonces, para comenzar con el cuerpo del canasto, pues lo ideal es empezar a tejer de aquí para allá. ¿Por qué? Porque como yo tejo hacia este lado, entonces necesito que todo el tiempo me vaya quedando así y no estar luego tejiendo de para adentro, porque va a ser muy incómodo. Entonces voy a hacer de cuenta que este va a ser la parte de adentro del canasto. Entonces para eso
voy a comenzar a tejer esta primera vuelta sin aumentos. No voy a hacer aumentos de ahora en adelante, solo vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Voy a hacer una cadenita aquí para iniciar y entonces voy a comenzar con el primer punto bajo aquí. Pero este primer punto bajo, estos primeros puntos bajos los voy a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a insertar la aguja. Aquí donde ustedes ven esta cadenita o este primer punto, ustedes ven que hay dos hebras, una aquí y otra aquí. Y generalmente tejemos así, insertándola por las dos. No vamos a hacer esto. En este caso vamos a insertarla solamente por esta que está aquí arriba. Solamente por una de estas hebritas, la que está arriba. Vamos a crear el punto bajo. Y voy a marcar simplemente para saber dónde termina la vuelta. Ahora voy a continuar tejiendo en el siguiente punto, igual por esta hebra que está aquí arriba. Y voy a repetir el mismo proceso en cada uno de los siguientes puntos. Y aquí se va a ir creando como esta especie de división, que es la que necesitamos para cuando vamos a colocar el canasto así, que se vea esta pequeña división. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada uno de estos puntos bajos de la vuelta anterior por la hebra que está arriba hasta llegar donde está el marcador de puntos nuevamente y terminar con esta vuelta. Aquí ya llegué entonces al otro lado y así me va quedando. Entonces ya aquí comencé a subir y así se ve por este lado. Entonces esto es lo que queríamos lograr, como que esto aquí se viera un poco la división entre lo que es plano o la tapa de abajo y cuando comenzamos a subir el cuerpo del canasto. Entonces aquí cuando ya llego al finalizar esta vuelta, voy a cerrar esta vuelta. Esta sí la vamos a cerrar, pero va a ser la única que vamos a cerrar. Entonces aquí cierro la vuelta y ahora voy a comenzar con la siguiente vuelta, y esta siguiente vuelta es la que vamos a repetir a lo largo de todo el largo o del cuerpo del canasto. Una cadena y voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar con un punto bajo normal, tejido normal, y voy a marcarlo. Y este siguiente punto que está acá no lo voy a hacer igual que este, sino que voy a insertar la aguja por la hebra que está aquí al frente, o sea, igual que como lo hicimos en la primera vuelta. Voy a insertar la aguja por aquí tomando esta hebra de arribita y voy a crear el punto bajo. Este que sigue lo voy a tejer normal como tejimos el primero, insertando la aguja por las dos hebras. Y este que sigue lo voy a tejer por esta hebra que está aquí arriba. Este que sigue lo tejo normal, insertándolo por las dos hebras, pero el que sigue solamente por la hebra de arriba. Y así sucesivamente. Entonces voy a ir tejiendo por las dos hebras y en el que sigue por la hebra de arriba. Voy a intercalarlo de esa manera. Uno por arriba, otro por la hebra del frente. Y esto me va a ayudar a tener una textura diferente en el canasto. Entonces voy a continuar haciendo exactamente lo mismo, repitiendo este proceso hasta llegar al final de esta vuelta. Y ya les mostraré cómo vamos a seguir. Ya aquí entonces terminé la vuelta. Así me va quedando y al terminar aquí la vuelta vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero que me quede la división, esta misma división que me quedó aquí a lo largo del cuerpo, porque este cuerpo sí se va a ver, a diferencia de esta parte de abajo que pues no se va a ver, va a estar así puesta, entonces no se ve y no hay problema que esté la división ahí. Pero entonces aquí sí prefiero que no se vea y por eso voy a hacer lo siguiente. No voy a cerrar vueltas a partir de este momento, sino que voy a continuar tejiendo de manera tubular. Entonces aquí yo terminé tejiendo por la hebra de atrás
este es el primer punto de esta vuelta, entonces no voy a cerrar la vuelta, sino que voy a tejer el punto tomando las 2 hebras y creo así un punto bajo. Entonces aquí creo el primer punto bajo de esta vuelta. Y en la que sigue, en este punto que sigue, voy a tejer por la de atrás. Es decir, vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo, yendo alrededor. Y ahora no tengo que cerrar ninguna vuelta porque como ven aquí ya se ve como derecho el tejido. Vamos a ir subiendo así a lo largo hasta lograr ese alto que ustedes desean. Yo más o menos les voy a mostrar la medida del alto de mi canasto. Bueno, ya aquí entonces logré un alto que yo quería. Podría ser más profundo si así lo quisiera. Entonces aquí hice aproximadamente 8 vueltas y los centímetros aproximados son 9 centímetros. Entonces así lo voy a dejar yo, pero si tú quieres hacerlo con mayor profundidad, sigues haciendo más vueltas. Entonces aquí me voy guiando por donde está la unión de aquí abajo para saber dónde más o menos terminan las vueltas. Entonces por aquí ya estoy como en el punto donde van terminando las vueltas. Y cuando llego a ese punto, entonces voy a hacer la parte final del canasto. Entonces aquí estoy ya en esta parte. Voy a tejer un puntico más y voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Puedes hacer inclusive más cadenas si así lo quieres, si de pronto el canasto está más grande, para que la orejita del canasto sea proporcional al tamaño del canasto. Entonces con 8 creo que está bien, se ve bien, y voy a contar aquí 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces justo en el 9 voy a unir. Voy a hacer el punto bajo que corresponde en este punto. Y así me queda armada la orejita del canasto. Y voy a continuar tejiendo normal, como lo he venido haciendo durante toda esta vuelta. Entonces aquí, antes de continuar, necesitamos saber en qué parte vamos a hacer la otra orejita. Yo por aquí ya marqué dónde vamos a hacerla, pero entonces para que tengamos claro cómo vamos a llegar acá y hacerla lo más central posible y no nos vaya a quedar una de un lado muy diferente a la otra, entonces les recomiendo, por ejemplo, hacer esto. Aquí yo tengo este puntico donde comencé con las cadenas y aquí tengo donde terminé. Entonces lo que hice fue comenzar a contar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 y así sucesivamente hasta llegar al punto medio. Cuando llego al punto medio, desde este punto medio voy a comenzar a contar las 8 cadenitas o las 8 puntos que corresponden, y marqué el de este lado porque aquí es donde voy a finalmente a comenzar las cadenas. Entonces así lo conté yo. Obviamente ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Si quieren, antes de comenzar esta, pueden contar el total y hacer la división para que quede central. Entonces yo simplemente voy a continuar aquí tejiendo los puntos hasta llegar a este marcador de puntos donde voy a hacer esa siguiente oreja. Y aquí llegué donde estaba el marcador de puntos, entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí voy a retirar este porque ya no lo necesito y voy a colocarlo más bien en la número 9, que es donde ya voy a pegar las cadenas que voy a hacer para hacer esta segunda oreja. Entonces voy a hacer las 8 cadenas
y voy a ir a esa cadena 9 que acabo de marcar y voy a hacer el punto bajo que corresponde para pegar las cadenas. Y voy a continuar entonces haciendo el mismo tejido que he venido haciendo, la misma secuencia, hasta entonces llegar nuevamente a la orejita, la primera que tejí. Llegué a la orejita, entonces aquí básicamente terminé esta vuelta. Voy a comenzar la última vuelta que voy a hacer. Y esta última vuelta, entonces para poder pasar por encima de las orejitas, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar la aguja por aquí, por dentro de la oreja, tomo el hilo y voy a crear el punto bajo. Voy a repetir el mismo proceso creando el punto bajo, rodeando las cadenas. Y así nos queda entonces cuando hacemos los puntos bajos rodeando la cadena. Hice en total 8, ya que tengo 8 cadenas ahí y pues 8 puntos aquí abajo. Entonces luego de hacer esos 8 puntos ya voy a empezar a tejer normalmente aquí en la primera cadenita, en el primer punto que está aquí pegado, y continúo con el mismo tejido, la misma secuencia que he venido haciendo, y voy a repetir el mismo proceso cuando entonces llegue a esta segunda oreja. Ya por aquí entonces terminé esta última vuelta. Yo me voy guiando por estas uniones que tengo aquí, las del inicio, y pues aquí entonces llegué muy cerca a la primera orejita. Me parece que es un buen lugar para terminar la vuelta. Entonces justo aquí, cuando estoy en esta parte de la orejita, voy a cerrar la vuelta. Para eso voy a insertar la aguja en esta hebra. Voy a tomar la hebra y voy a deslizarla. Voy a hacer un punto deslizado para así cerrar. Y una vez hago eso, voy a hacer una cadenita que es la que va a dar el cierre. Voy a cortar el hilo, jalo y ahora sí voy a apretar aquí para crear el nudo. Y así entonces cierro la vuelta y cierro el tejido. Ahora voy a esconder esta hebrita que tengo aquí y la del inicio. Para eso normalmente utilizaría la aguja lanera, pero al ser tan grueso entonces no me va a dar. Por eso voy a utilizar entonces la aguja normal de crochet y voy a comenzar a tomar la hebra y a pasarla por varios de estos punticos que tengo aquí disponible. Entonces, como ven, aquí la escondí hasta que no quede sino un poquitico saliendo, que entonces puedo cortar para que no se vea y ya me queda escondida. Y lo mismo puedo hacer con esta que está aquí para que ya nos quede listo nuestro proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.